Mientras los niños van saliendo, os explico un poquito. Hoy queremos comenzar con una nueva serie. Hemos estado en el Nuevo Testamento, por lo tanto ahora nos vamos al Antiguo Testamento. Y más en concreto vamos a estar tratando en los meses que tenemos por delante la figura y el mensaje de Jeremías, el profeta Jeremías. Y a mí me encantó ver este rostro. Es un hombre joven, es un hombre que está como, ¿de verdad que tengo que hacerlo? ¿Me toca a mí eso? Así que este mensaje es una serie dentro de la serie. Voy a tener 4 mensajes sobre la persona que Dios usa o qué personas utiliza el Señor. Y lo vamos a ver en la figura de este hombre. Más en concreto tenemos esta palabra ergo, por lo tanto. Entonces, vamos a tener estos 4, excusas 0. Es el primero, el de hoy. Segundo, roto el corazón. Luego vamos a hablar de ganar al desánimo y obedece siempre. Esa es la persona que Dios puede utilizar en este ejemplo de Jeremías en concreto. Así que vamos hoy ya a comenzar nuestros pensamientos sobre Jeremías 1, del 4 al 14, voy a leerlo, ¿de acuerdo? Y del 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ¡ay, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño! Y me dijo Dios, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra del Señor por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo el Señor, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y ahora los versículos 17 al 19. Tú pues, viste tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Queridos, nosotros somos gente súper preparada para poner toda clase de excusas, ¿vale? No sé cómo hacerlo. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? ¿Solo uno? Vale, de acuerdo. Es que no lo entendí, o no tengo las herramientas necesarias, o creo que hoy no es el día para hacer eso, ¿verdad? O no puedo porque a esta hora el bebé está durmiendo, ¿vale? O es que me duele la espalda. Cuando teníamos las obras aquí, es que me duele la espalda, ¿no? Y yo decía, pobrecito Estado pagándoles, ¿no? Tengo que ir al médico. O uno muy típico, se me murió la suegra y tengo que ir a celebrarlo. Cosas de ese tipo, ¿no?
tengo un familiar que ha venido del Quinto Pino y tengo que pasar el tiempo con él. Y una de las mejores excusas de todos los tiempos, cuando me levanté esta mañana, me equivoqué y no me tomé las 2 píldoras de vitamina C, sino 2 laxantes fulminantes. De esos extra fuertes, y no me puedo mover, porque tú sabes, ¿no? Mirad, en el mundillo cristiano también podemos encontrar todo tipo de excusas para no obedecer la voz de Dios. Eso es trabajo del pastor, ¿vale? Es que no es mi don, o yo ya he servido, que lo haga otro. Estoy demasiado ocupado, demasiado cansado, o soy demasiado viejo, o soy demasiado joven. Y se ha dicho, queridos, que las excusas son las herramientas de los incompetentes. Y quien se especializa en ellas, rara vez llega a alguna parte. Las excusas son las herramientas de los incompetentes. Jeremías tenía todas las excusas preparadas, una verdadera batería de excusas, una explosión colorida de pero. Y cuando Dios lo llamó para ser profeta, aquello se derramó. Sus excusas son a menudo nuestras excusas para no prestar atención a la voz de Dios cuando Él llama y ordena algo concreto. Contrarrestar cada excusa es también una capacidad de Dios. Y Dios contrarresta nuestras excusas por medio de promesas que Él pone en nuestras vidas. Vamos a ver las excusas de este hombre. En primer lugar, la primera que Él pone es: la tarea me supera. Eso es demasiado. Jeremías fue llamado a ser un profeta para las naciones. Queridos, esto es muy bonito. Él fue llamado a ser un profeta para nosotros hoy. No lo pases por alto, porque muy probablemente cuando avancemos con Jeremías vamos a escuchar cómo Dios está tocando nuestros corazones y está demandando de nosotros cosas que quizás antes ni siquiera nos lo pensábamos. Así que él fue llamado como profeta para las naciones. No fue llamado al sacerdocio como su padre o su abuelo. Un profeta era un portavoz elegido y autorizado de parte de Dios. Alguien que tenía que declarar la palabra directa de Dios a la gente. Y mira, a menudo y casi siempre estamos pensando como que el profeta es aquel hombre o mujer que tiene que predecir el futuro. Pero un profeta daba mensajes al presente que generalmente tenían ramificaciones futuras. O también podía echar su vista atrás y explicar los eventos desde la perspectiva de Dios. Realmente los profetas tenían más de vendedores que lo tenían de pronosticadores. ¿Pilláis la diferencia? La tarea para la que Dios más los utilizaba era para exponer los pecados de su pueblo. Y el profeta era el que los llamaba a sus responsabilidades ante Dios. Mirad, hoy muchos perciben la profecía de esos que se hacen llamar profetas como una especie de horóscopo ambulante. Así de claro, un horóscopo ambulante, una palabra medio oscura que no se entiende bien y que no sabes si va para la derecha o para la izquierda, y es una palabra de Dios para ti y apáñate con ella. La profecía no es un horóscopo espiritualista, es palabra de Dios a una persona o a un pueblo en concreto. Ser profeta era una tarea mucho más exigente que servir como sacerdote. Los deberes de los sacerdotes eran predecibles, todo estaba escrito en la ley y ellos lo exponían y lo explicaban. El profeta nunca sabía de un día para otro lo que Dios le iba a pedir que hiciera, y mucho menos lo que Dios le iba a decir que dijese. El sacerdote trabajaba principalmente para preservar el pasado. El profeta
Trabajaba para cambiar el presente y para que la nación tuviera un futuro. Y por cierto, amados, hay mensajes proféticos, y yo, de ser vosotros, agudizaría a partir de ahora muchísimo los oídos, porque cuando se trata a un profeta en las Escrituras, muchas veces hay profecía para las vidas de los que están escuchando. Los sacerdotes eran gente conservadores, clericales. Y eso realmente, queridos, no es lo que nosotros estamos predicando desde este púlpito. Pero el futuro que empieza en el presente de cada uno de vosotros sí que nos interesa. Los sacerdotes se entretenían mucho con los aspectos externos, es decir, rituales, sacrificios, ofrendas, cultos y hasta adoración, mientras que el profeta trataba de alcanzar y cambiar los corazones. Los sacerdotes ministraban principalmente a individuos con diversas necesidades, los profetas se dirigían a naciones enteras. Y por lo general las personas a las que se dirigían no querían escuchar el mensaje. Los sacerdotes pertenecían a una tribu especial y por lo tanto tenían autoridad, tenían respeto. Un profeta podía venir de cualquier tribu y se tenía que ganar ese respeto. Los sacerdotes recibían apoyo de los sacrificios y ofrendas del pueblo, pero los profetas no tenían ingresos garantizados, tenían otras cosas garantizadas que vamos a ir viendo. Mirad, Jesús también, él fue llamado a ser profeta. Viajó de un lugar a otro desafiando a la gente a cambiar para asegurarles su futuro en el cielo. Jesús habló a los corazones de las personas. La mayoría no aceptó su mensaje de arrepentimiento porque no querían cambiar, lo rechazaron. Y aquel joven llamado Jeremías tiene una cosa clara: la tarea que Dios me ha encomendado me supera. Yo no puedo con eso. ¿Lo has sentido tú alguna vez? El simple hecho de venir 3 veces por semana a la iglesia, eso me supera, no veas, parece que soy un ratón de iglesia, no veas, ¿no? O el que Dios te diga, quiero que ayudes a tal persona, o que diezmes, o que, yo qué sé, o que tripliques el diezmo, imposible, yo no puedo. Y eso es algo que muchos cristianos sufren, la tarea me supera. Ser cristiano es complicado. Yo no puedo con eso. Pero, y esto vamos a la oración ahora de nuestro hermano, hay promesas. Tú le pediste en la oración un paraguas al Señor, ¿verdad? Ahí lo tienes. Y eso es oración profética. Cuando tú estabas orando, estabas profetizando lo que luego yo iba a hacer aquí, porque tú no tenías ni idea de esto. Así que, hay una promesa frente a ese sentimiento de que la tarea me supera. Dios puede asignarte una tarea exigente, pero su llamado nos puede mantener en marcha cuando no queremos ir y estamos a punto para renunciar. Tenemos la promesa del propósito de Dios. Y Dios le dice a este profeta en concreto, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te aparté. Una pasada. ¿Te gustaría esa promesa para tu vida, hermana? ¿Verdad que sí? Mirad, el verbo conocer tiene mucho más significado que simplemente ser consciente de alguien. Lleva la idea de que Dios reconoce el valor de una persona y sabe y la ayudará a que cumpla con su propósito. Si Dios te conoce, Dios tiene un propósito X para ti. Dios conoció a Jeremías, escogió a Jeremías y nombró a Jeremías. Fue conocido por su nombre, escogido a dedo por Dios y comisionado para servir. Y esos actos le dan a uno un gran sentido de propósito. La promesa del propósito de Dios nos permite abandonar nuestros propios planes y recibir el plan de Dios sin temor. Si tú sabes que Dios tiene un propósito contigo, que Dios te quiere llevar a un cierto punto, a ti no te importa ya tanto
los planes que tú tengas, porque dices, desde la eternidad Dios tiene un propósito conmigo y Él lo va a llevar a cabo. Y entonces tú te puedes relajar en las manos de Dios. Queridos, en 1 de Pedro 2:9 se nos dice una palabra muy clara. Vosotros, ¿y a quién se refiere aquí? Vosotros sois linaje escogido. Es decir, que Dios también tenía un plan contigo, te escogió. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, nosotros tenemos un llamado insuperable, tenemos un llamado profético, un llamado único. Y además se nos dice en Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿No es eso asombroso? Sencillamente no tenemos excusa. Hay promesa, hay propósito, hay un llamado. Excusa cero con eso de no puedo. La segunda excusa que este hombre pone es no doy la talla. Y lo escuchamos gritar, ¡ay, Dios mío, soy muy joven y no sé hablar! O soy un niño y no sé hablar. Jeremías se sintió inadecuado, pequeño, un enano balbuceante pensando en que Dios quería tenerlo como orador público. ¿Quién era el otro que tenía un miedo tremendo a hablar así en público? Moisés, ¿verdad? Yo era... dificultad de hablar. Así hablaba Moisés. Oye, eso es complicado, ¿eh? Y Dios te llama. Es curioso que más de uno de los que Dios llama dicen, no sé hablar, pero ninguna de las mujeres que Dios llama dice lo mismo. Eso es tremendo. No lo he encontrado en la Biblia. Ninguna mujer dice, no sé hablar. Todas se lanzan. Y creedme, hermanos, cuando a mí personalmente me vino el llamado de Dios a mi vida, yo me sentí honrado, pero me sentía extremadamente inadecuado. Mi falta de talento espiritual era más que evidente en mi vida. Mi naturaleza lanzada y aventurera iba en detrimento de cualquier espiritualidad seria. Yo no oraba tanto como los otros, yo no leía tanto la Biblia como los otros, yo no conocía la palabra de Dios tanto como los otros, yo no tenía la misma valentía que los otros, yo no entendía por qué Dios se fijaba en mí. Tanto fue así que exigí pruebas para estar seguro de verdad de que Dios no había llamado al número equivocado cuando tocó mi corazón. Y cuando le dije eso al anciano de la iglesia, que yo creía que estaba llamado al pastorado, no se echó a reír. Eso ya para mí fue una ayuda, ¿no? Pero yo seguía pensando, quizás Dios no llamó al número equivocado, pero la conexión es errónea. ¿No te ha pasado alguna vez que llamas a uno y te sale otro? Dios tiene una manera de superar nuestras debilidades y nuestras insuficiencias. Sin embargo, mirad, a lo largo de los años he aprendido que la persona más consciente de su propia insuficiencia suele ser la persona más dependiente de la suficiencia de Dios. Así que si tú te crees que no eres el que puede dar la talla, estás en buena compañía. Casi todos los que se suben aquí o aquí están pensando lo mismo cada vez que suben aquí. No doy la talla, no doy la talla. Entonces, ¿qué pasa con la insuficiencia? Pues la insuficiencia te lleva a que tú te fíes y confíes en Dios. Porque dice la Biblia que su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿De acuerdo? Y su gloria se va a manifestar a través de mis defectos. Los cristianos nos enfrentamos a muchas exigencias frente a las que pensamos que no damos la talla ni de broma, ni de broma.
Exigencias de integridad moral, matrimonio, ¿quién da la talla? Paternidad, ¿quién da la talla? Negocios, iglesia, relaciones, ante todo con Dios, espiritualidad, ¿quién da la talla? ¿Cuántas veces pensamos que nos es imposible llegar ahí? No solo lo pensamos, sino que es así, desafortunadamente es así. Jeremías estaba diciendo una verdad como un templo. No doy la talla, no doy la talla. Pero también ahí hay promesa. Nuestro talento puede parecer inadecuado o es rematadamente inadecuado, para ser sinceros, ¿verdad? Pero Dios siempre equipa a los que llama. Tenemos la promesa de la provisión de Dios. Y en el versículo 9, Dios le dice a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca. El toque no era tanto purificar como inspirar y potenciar. Era un símbolo del don de profecía otorgado a Jeremías. Y ese toque Jeremías lo experimentó de una manera visible y profunda. Después de su bautismo, inmediatamente saliendo del agua, cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Y Dios habló: este es mi Hijo amado y yo estoy muy complacido en él. Jesús también fue tocado. Dios no bendice al orador fantástico, sino a aquel cuya lengua ha sido tocada con carbones del altar de Dios. El Señor no usa a la persona más dotada ni al más talentoso, sino al que es tocado por la mano de Dios. Dios usa a las personas más improbables para sacudir una iglesia o una comunidad o inclusive una nación. Por eso nunca subestimes el poder del toque, especialmente cuando es Dios el que lo hace. Y de repente, de donde menos lo esperas, Dios levanta algo o alguien que comienza a transformarlo todo. La pregunta es si hay también promesa para nosotros. A Jeremías le dijo que iba a poner sus palabras en su boca. ¿Hay promesa para nosotros, para nuestros asuntos del día a día? No podemos extendernos mucho ahora sobre esta pregunta en particular, pero sí que hay promesa. Por ejemplo, hay promesa de que el Señor levanta al caído. ¿Amén? ¿Lo conocéis? De que Él da fuerzas al cansado. ¿Amén? De que su amor es eterno. De que nuestra salvación está anclada en la eternidad. Y la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, claro. No hay llamado, no hay tarea que Dios haya puesto en tus manos que no esté acompañada por una promesa concreta. Y eso es tremendo. Cuando Él te dice: esto o aquello es tu responsabilidad, tanto que sea nuestra responsabilidad porque Dios lo haya puesto en nuestras manos, o que sea nuestra responsabilidad porque nosotros hemos escogido esa tarea. Por ejemplo, uno escoge casarse, pues oye, esa es una responsabilidad. Uno escoge ser padre o madre, esa es la responsabilidad. Pues cuando Dios te pone una tarea o tú la tomas de alguna manera, el Señor te capacita para llevarla a cabo. Es decir, la excusa de no doy la talla no es viable, porque hay promesa, hay propósito, hay llamado. Por eso vamos a pasar a la tercera excusa. Yo solo he cogido 5 excusas de este hombre en concreto, pero podría poneros 25. Vamos a quedarnos con 5. La tercera excusa es: no es el momento. Ahora no es el momento adecuado. Jeremías le dijo a Dios: solo soy un joven, versículo 6. Es casi como si dijese: estoy impedido. Ser joven es estar impedido. Según Jeremías. La palabra juventud, desafortunadamente traducida aquí como niño, no es muy acertada, ¿vale? Es joven. Se calcula que él era este
chico, Jeremías no estaba casado, era un veinteañero y la mayoría de los estudiosos piensan que tenía entre 20 y 25 años en el momento de su llamado. Su respuesta no revela tanto su edad como un profundo sentido que él tenía de sí mismo de inmadurez. Un sentimiento de impotencia, se sentía pequeño, inexperto y se quedó más que intimidado por la envergadura tremenda de la tarea a la que Dios lo estaba convocando. Estaba, lo que se dice, abrumado, no podía más. Demasiado, ¿te lo has pensado tú? Para las cosas de Dios estoy ahora demasiado liado. Es que ahora mismo estoy en una fase, ¿verdad?, que yo tengo que acabar esto para empezar lo nuevo, demasiado liado o demasiado joven o es que ya estoy demasiado mayor o demasiado enfermo o estoy demasiado ocupado. No es el momento. Oye, qué excusa más fuerte. No es el momento. Yo la he escuchado del 90% de las personas con las cuales hablo para exponerles una posibilidad de servir al Señor o de que dejen ciertas cosas para hacer otras. Es que no es el momento, pastor. Es que ahora, mira, ahora, pastor, es que no es el momento. También hay promesa. El llamado de Dios puede venir en un momento inoportuno, pero cuando ese llamado llegue a ti, tienes que saber que Dios no te va a enviar a esa tarea solo. Tenemos la promesa de la presencia de Dios, versículos 7 y 8. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Y mira, ten en cuenta aquí un par de cosas, por favor, atiende a este asunto porque a mí me gustan las promesas, pero las promesas siempre están escritas con letra pequeña, ¿vale? Antes de que Jeremías, según esta promesa, fuera a experimentar la presencia de Dios, ¿a quién le gustaría experimentar la presencia de Dios? Son esas presencias que te hacen polvo. La verdad, la presencia de Dios casi siempre nos hace llorar, nos deja por los suelos, con un sentimiento que no veas, ¿no? Pero como somos medio masocas con las cosas estas espirituales, pues nos gusta la presencia de Dios. Es como cuando dice, hoy diste caña, qué bueno, hermano. Y yo digo, qué masoquista eres, tío, ¿no? Qué bien, pastor, cuánta caña diste. Y están así, ¿no? Digo, pero eso no está bien, ¿no? Pero bueno, parece que le gusta, ¿no? La cosa es que él le dice, primero, vete a donde te he enviado. Luego le dice, habla lo que te he dicho. Y luego le dice, y yo estaré contigo. No le dice, yo voy a estar contigo, vete y habla, sino, vete, habla y yo voy a estar contigo. Entonces, la presencia del Señor se experimenta después, y no antes, ¿de acuerdo? No before. Esto es para los americanos, para que entendáis. Eso es interesante, ¿no? Dios camina con nosotros, su presencia nos da fuerzas para enfrentarnos a cada asalto. El momento lo escoge Él. ¿Os acordáis de las palabras de Mateo 28? Id y haced discípulos, y yo estaré con vosotros. Exactamente el mismo principio. Primero, hazlo, lo que yo te he dicho que debes de hacer, y luego ya me experimentarás. ¿Os acordáis los que estuvisteis anoche aquí? Que lo que nosotros preferimos, ¿qué es lo que preferimos? Anabolizantes espirituales. Primero la unción. No me mantengo de pie. El calor. Pero tío, ¿qué es eso? ¿Eso es un anabolizante? Que al final te debilita.
según la Biblia, vete, hazlo, dilo y después ya verás tú que yo estoy contigo. Así que eso de no es el momento adecuado, Jesús sintió esa misma presencia. Él y el Padre eran uno. Él podía continuar y lo dice porque el Padre caminaba con él. ¿Y qué diferencia hace el saber que cuando nos envían, alguien va con nosotros? Que no vamos solos por el camino empinado, que tenemos un poderosísimo compañero de viaje que mostrará su presencia en el momento adecuado. Mira, esa tarea que Dios te ha encomendado a ti, en la que estás pensando ahora, no puedes superarte porque el Todopoderoso está contigo. Dilo conmigo, el Todopoderoso está conmigo, dilo. El Todopoderoso está conmigo. Claro que sí. Él está no solamente a tu lado, sino que está de tu parte. Mira, en cierta ocasión, yo estaba en ese entonces en el seminario, hicimos una caminata tremenda de estas que caminas 40 o 50 kilómetros, yo no sé. A mí me parecieron 100. Todo el seminario. Éramos 180 estudiantes, un montón de profesores y tal. Lástima que no fueron las chicas, pero claro. Yo ya tenía novia, ¿eh? Entonces, nos encaminamos con autobús hacia los Alpes suizos. Los Alpes suizos son unos montes altitos. Y entonces comenzamos a subir y llegamos a la zona de las nieves eternas. Ahí hay nieve y luego por debajo pues lagos congelados, frío y tal. Y vas caminando por esos lugares que has visto fotos que son así y todos ahí caminando. Y va uno, no se despeñó nadie, va uno y se tuerce un pie. ¿Sabes? Por allí. Tremendo. Aquello no era el 5.º pino, era el 7.º pino por lo menos. Aquello, y ahora se le tuerce el pie, pero Dios mío, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? Es decir, el chico no podía seguir y hacerte en la alta montaña suiza 20 kilómetros saltando, así, te lo aseguro que ni Nadal puede hacer eso. Y mira que el tío es cacha, no puede. ¿Qué hicimos? Lo cogimos así, a pela. ¿Eh? Entonces los que eran más flojillos del seminario, pues los llevaba a 100 metros y... Entonces venía otro y lo cogía, y venía otro y lo cogía, y así hicimos 18 kilómetros con él encima. Sin problemas. Entre todos pudimos. ¿Vale? Mira, ¿tú crees que el Dios Todopoderoso no podrá con tu situación y contigo? ¿Tú te crees que eso puede pasar? ¿Que Él no puede con tu estado de cosas? Claro que sí. Asúmelo por fe que aunque tú no puedas, Él te va a llevar en sus brazos. Te levantará con ternura, te sustentará con poder. Nada se le puede resistir. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Claro que sí. Hay promesa, hay propósito, hay llamado. Por lo tanto, Dios está ahí. Pero tenemos más excusas. Mira, el mensaje que tengo que dar es peligroso. O quizás pensó, es impopular, es avergonzante, es un mensaje negativo. Porque el Señor no le dio a Jeremías un mensaje alegre de liberación y de victoria para que lo anunciara, como nosotros vamos por ahí. Conoce al Señor Jesucristo y Él. Y lo primero que hacemos es, bueno, yo ya no lo hago, pero lo primero que se hacía es, Él te va a dar una vida perfecta. Él va a solucionar tus problemas. ¿Tienes problemas económicos? Vete a Cristo. ¿Y? ¿Tienes problemas en el matrimonio? Cristo los soluciona. ¿De verdad? Vete a Cristo que la cosa... No, oye, si Él hubiese tenido este mensaje, se hubiera forrado. Y hubiera sido Jeremías el profeta de la prosperidad. Pero el pobre hombre tiene un mensaje malísimo que dar.
El mensaje que aquel joven tenía que proclamar era trágico y era un mensaje de juicio. Es como cuando tú te pones a predicar con la caja roja y les dices a la gente en Málaga, ¡Fistro, pecadores! Y la gente dice, ¡está sonado! Claro, ¿qué van a decir? ¿Y qué van a hacer? Y cuando les hablas de pecado, pues el 80% de los españolitos se va. Y allí se quedan los latinoamericanos, porque tienen un corazón diferente, y se quedan los árabes porque no lo entienden todo. ¿Ah? Entonces, Jeremías iba a ser malentendido, iba a ser perseguido, arrestado, encarcelado, le iban a pegar más de una vez, le iban a amenazar la vida, porque la gente no quería escuchar la verdad, o menos no querían escuchar una verdad tan desagradable. Además, lo bueno del asunto para la gente es que tenían otros profetas que les decían lo que ellos querían escuchar. ¿No? Una profecía, esto es falsa profecía, ¿ves? Lo que voy a hacer ahora es falsa profecía, ¿vale? ¿Se llama alguien Ramón aquí? De segundo nombre, Ramón, tú vas a ser un profeta para las naciones. ¿Ah? O Antonio, ¿Antonios? ¿Antonios por aquí? Le tocó otra vez a Ramón. ¿Eh? Bueno, él se llama de todo. No sé ya ni qué decir para no... En serio. No, pero ellos tenían profetas que les decían lo que ellos querían oír. Estás bien, maravilloso, pura gracia, Dios te prosperará, ten fe y todos los muros caerán. ¿Qué narices? ¿Dónde está eso escrito? Pero ellos tenían de esos, ¿no? Sí, Jeremías decía, los muros os van a enterrar. Los otros decían, sí, los muros van a caer y a enterrar a los enemigos. Sí, se inventaban cualquier cosa, eran unos aduladores, vivían de eso. Por eso cuando Jeremías les dijo que estaban desafiando al Señor y desobedeciendo la ley y que el juicio se les venía encima, aquella gente no solo le dio la espalda, sino que lo castigaron con extrema dureza. Aquello fue muy desagradable. Entonces Dios usó esa imagen que leímos antes de la olla hirviendo para comunicar su ira venidera. En el versículo 13, realmente en el texto original dice, es una olla que se derrama desde el norte. Es decir, la olla está así empinada y el agua hirviendo cae hacia el sur, ¿no? Eso era lo inusual. Normalmente tú pones una olla bien puesta y cocinas ahí. Pero allí decía, según el profeta, que el agua esa hirviendo iba a escaldar a Judá, los iba a quemar. Y claro, aquello a la gente no le gustaba. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que se me viene un juicio encima? Oye, ¿dónde hay un profeta menos pinchón? ¿No? No, hay gente que se busca en las iglesias así. Si el pastor los mosquea 3 veces, se van a buscar uno que sea más de la gracia, más gracioso. Y mira, la enseñanza de Jesús era una enseñanza que contenía misericordia, pero también juicio. Contenía gracia, pero también hablaba de castigo. Entonces, igual que con Jeremías, las enseñanzas de Jesús eran peligrosas, eran cañeras. De hecho, fueron sus enseñanzas lo que desde una perspectiva humana le costó la vida. Mira, cuando tú aplicas lo que el Señor te dice a tu vida, yo te garantizo que eso no es fácil. Incluso puede ser peligroso. Es peligroso decir la verdad, es peligroso ser justos, es peligroso aplicar gracia y misericordia a nuestras relaciones, porque todo tiene un precio altísimo y conlleva momentos de peligro, por decirlo de alguna manera. Obedecer a Dios es peligroso porque eso nos pone radicalmente contracorriente. Yo no sé si tú te puedes imaginar un río grande así y tú te subes en una barca y te dejas llevar por el río. Eso es una maravilla. Pero ponte a contracorriente. Eso cuesta un trabajo y aunque remes, el río siempre te va llevando para abajo. Es tremendo, casi no puedes aguantar. Y esa es la vida de un cristiano. Pero también ahí, en eso de que el mensaje es peligroso, en esa excusa hay una promesa. Mira, lo que Dios hace o
o dice a través de nosotros puede ser peligroso, pero Dios nos da fuerza para soportar. Versículo 18 y 19 le dice a Jeremías: hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Y ahora viene: pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. ¿Creéis vosotros eso? ¿Sabes a veces cómo nos libra el Señor? Llevándonos a su presencia. Es decir, que la promesa que tenía Jeremías era un poco delicada. Aquí todo el mundo va contra mí y el Señor me va a poner ahí fuerte y cuando haga falta Él me liberará. Pero ¿en qué dirección? Eso no lo pone aquí, ¿no? Queridos, cuando el Señor hace una promesa así, no significa que nosotros no vamos a sufrir. Ya veremos en otros mensajes lo que le pasó a Jeremías. Pero también aquí, Dios va a estar con Jeremías, Dios va a estar contigo y Dios va a actuar en el momento preciso y concreto. Hay una historia tremenda de los tiempos del Imperio Romano. En el Gran Coliseo de Roma, una vez más estaba lleno de espectadores hasta la bandera. Acudieron a los juegos de Estado, ya sabíais, ¿no? Pan y juegos para mantener a la gente más o menos tranquilita. Como hoy en día, como le des a la gente fútbol y trabajo, no pasa nada. Ahora, quítale uno de los dos y hay un movimiento, ¿no? Bueno, allí la gente se divertía viendo cómo los seres humanos luchaban contra bestias salvajes y casi siempre perdían, o cómo los gladiadores se quitaban la vida el uno al otro y la gente rugía y disfrutaba. Pero en el año 404, el emperador se llamaba Honorio, un monje cristiano sirio llamado Telémaco saltó a la arena del Coliseo. Encontraba lo que se estaba haciendo allí repugnante, un total desprecio por el valor de la vida humana. Y desde la arena se puso a gritar: en nombre de Dios, esto no está bien, en nombre de Dios, esto debe detenerse. La gente cogieron un mosqueo y empezaron a tirarle cosas. ¿Sabéis? No se usaba el plástico allí todavía, ¿eh? Le tiraban de todo y atrapados por la emoción del momento, los gladiadores lo atacaron y una espada lo atravesó. El monje cayó al suelo muerto. En ese momento todo el Coliseo se cayó y por primera vez las personas con esa sed de sangre empezaron a reconocer ese error. Y para acortar, la historia registra que debido a ese acto, en pocos meses los combates de gladiadores comenzaron a declinar y pasaron de moda. ¿Por qué? Porque un hombre se atrevió a decir lo que él sabía que era correcto. Su mensaje era peligroso porque desafiaba los placeres y el bienestar de mucha gente. Aunque Telémaco murió, su mensaje venció. Así que tú tienes que saber que el Señor te va a hacer fuerte para resistir lo que sea necesario. Te va a hacer fuerte porque hay promesa, hay propósito, hay llamado. Vamos a por la última excusa. Ya dije que íbamos a hacer 5 porque hay infinitas excusas. Señor, ¿quieres que lo haga ahora? ¿Ahora? ¿Tengo que hacerlo ahora? Y mira, Dios esperaba la acción inmediata de Jeremías. Versículo 17, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Aquí suena un ahora muy, muy fuerte. En los días de Jeremías los hombres tenían que atarse las túnicas aquí, ¿no? Para poder trabajar o correr. Y eso es lo que el Señor le dice, ¿no? Vístete para el trabajo, arremángate las mangas, ¿no? Dios llamó a Jeremías para actuar en aquel preciso momento. Fue llamado a ir donde estaba la gente, a entregarles un mensaje ofensivo e inquietante que no sería bienvenido ni sería aceptado y sus oyentes se iban a enfadar muchísimo. Mira, si Dios te dice algo, si Dios toca tu corazón, Dios está esperando que tú le obedezcas en ese momento. Si Dios nos ordena
nos muestra algo y no lo hacemos, estamos en peligro de que la ira de Dios se descargue sobre nosotros. Y mira, la ira de Dios no funciona como que el cielo se abre y cae fuego sobre nosotros. Yo creo personalmente que más veces su ira es muy silenciosa. ¿Sabes cómo funciona la ira de Dios? De la misma manera como cuando tienes un problema en tu casa y la mujer se calla. La mujer se calla. No habla, no dice nada, sencillamente sigue funcionando. Pero los hombres notamos una electricidad en el aire, ¿verdad? Un silencio y tú notas que algo se está fraguando. Es como una tormenta de verano. Y tú no sabes ya ni cómo hacerlo, ni qué decir, porque sabes que dentro de poco, según por donde tires, puede caer el rayo. Y luego suena el trueno y eso ya no lo para nadie. La ira de Dios es así. Así me la imagino yo. Dios callado, no dice nada y pasa con más frecuencia de lo que estamos dispuestos a reconocer. Es que Dios a mí ya no me habla, es que los mensajes me parecen aburridos, es que yo me duermo en la iglesia. La que se está montando ahí, la que se está preparando ahí. Queridos, también ahí hay promesa. Cuando Dios nos demanda algo, dice, no le tengas miedo porque de otra manera yo haré que tú tengas miedo delante de ellos. La obediencia inmediata es la única respuesta apropiada cuando Dios llama a alguien a una tarea concreta. Cuando Dios te demanda algo, cuando Dios nos digna con un mensaje personal, lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica ya, en ese momento. Jesús también obedeció. Dice Hebreos 5, 8 y 9, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es que tenemos nosotros también que padecer para aprender a obedecer. Parece ser que eso es muy humano. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El corazón de nuestro Señor era un corazón dispuesto y obediente. ¿Te ha llamado el Señor? ¿Te ha indicado el Señor algo que tú debas de hacer, algo concreto? Entonces, si tú das esos pasos, Él va a cumplir su propósito en ti. Te va a equipar, te va a habilitar, te va a proteger, te va a acompañar. Por eso tú te tienes que preguntar si estás obedeciendo sus órdenes. Entonces, si tú lo haces, Él está contigo para protegerte. ¿Estás compartiendo la palabra? Entonces, Él cumplirá sus propósitos al margen de cómo la gente reaccione o no. Ese no es tu problema. ¿Te ha indicado Dios algo para este nuevo trecho en tu vida? Repito, entonces, si Él te lo ha indicado y tú obedeces, Él va a cumplir su gran propósito en ti, te va a equipar, te va a proteger, te va a capacitar, te va a usar, te sacará de donde quiera que estés. Mira, si cumples sus órdenes, entonces Él cumplirá los propósitos buenos y maravillosos que Él tiene contigo. No esperes, no sigas poniendo excusas. La alternativa es que sigas en temor, en desazón y en inseguridad. Y hay muchos cristianos que tienen temores en sus vidas, desazones, inseguridades. ¿Por qué? Porque no van por el camino que el Señor les está indicando. Pero eso es lo que hace el Señor. No sé si te acuerdas lo que dijo el profeta. O lo que el Señor le dijo al profeta. Si Jeremías no daba ese paso al frente que Dios le estaba pidiendo, entonces él mismo, Jeremías, iba a estar envuelto en temores. Querido hermano o hermana, ¿quieres avanzar? ¿Quieres vencer? ¿Quieres ser útil a su causa? ¿Quieres cumplir su buen propósito para tu vida individual, para tu familia, para tu iglesia? Entonces cumple ya con lo que Él te ha dicho, con lo que Él te ha pedido, con lo que Él te ha ordenado. Ya. Ten valor, Él va a estar a tu lado. No pongas excusas. Excusas, cero. Si tú quieres ser una persona que Dios use, excusas,
esa es la persona que Dios puede usar. Permíteme que te lo diga otra vez. No hay tarea que te supere, porque Dios te ayuda. Tú puedes dar la talla, porque te puedes subir a tu poderoso gigante. Entonces sí que das la talla. Ahora es el momento de actuar. ¿Por qué? Porque Dios va contigo. Disponte a pagar el precio, pero no te importa. Dios te sostiene. Y vaya, empieza ya, hazlo ya, porque eso es lo que Dios quiere cuando pone algo en tu corazón. Hay promesa, queridos, hay propósito, hay llamado. Que Dios bendiga su palabra en vuestros corazones. Amén.